Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque ahora tengo 24 años. Era octubre de 2012, un viernes por la noche. Yo tenía apenas 11 años y mis padres habían salido a cenar para celebrar su aniversario de bodas número 15. Recuerdo perfectamente cómo mi mamá se despidió en la puerta, con ese vestido azul que tanto le gustaba, y cómo mi papá me revolvió el pelo diciendo: «Ya eres un hombrecito, cuida la casa». Me dejaron solo en casa por primera vez en mi vida, junto con Max, mi Golden Retriever de 6 años que había sido mi compañero desde que tenía 5. Max siempre dormía en mi habitación, al pie de mi cama, y era el perro más tranquilo y cariñoso que puedas imaginar. Al principio todo parecía completamente normal. De hecho, me sentía emocionado por tener la casa para mí solo. Había preparado todo para una noche perfecta. Una bolsa grande de Doritos sabor nacho, 2 latas de Coca-Cola bien frías, y mi PlayStation 3 encendida con Minecraft ya cargado en la pantalla. Eran las 8:30 de la noche, cuando me puse los audífonos Sony que me habían regalado en mi cumpleaños. El volumen estaba alto, no demasiado, pero lo suficiente para sumergirme completamente en el juego. Estaba construyendo un castillo medieval gigante, con torres, murallas y hasta un foso con agua. Llevaba semanas trabajando en ese proyecto, y esa noche estaba determinado a terminarlo. Las horas pasaron volando. Max estaba echado a mi lado en el sofá de la sala, roncando suavemente como siempre hacía. De vez en cuando levantaba la cabeza para mirarme, como verificando que todo estuviera bien, y luego volvía a dormir. Eran casi las 10 de la noche cuando sentí la garganta seca. Había terminado mis 2 latas de refresco y necesitaba más. Me quité los audífonos, dejándolos colgando en mi cuello, y el silencio de la casa me golpeó inmediatamente. Era un silencio extraño, pesado, diferente al silencio normal. Me levanté del sofá y caminé descalzo hacia la cocina. El piso de madera estaba frío bajo mis pies. La casa estaba en penumbra. Solo la luz de la televisión iluminaba la sala con ese brillo azulado parpadeante. Había dejado encendida la lámpara del pasillo que conducía a la cocina. Esa luz amarillenta que siempre me había parecido reconfortante. Abrí el refrigerador y el resplandor blanco me cegó momentáneamente. Tomé otra lata de Coca-Cola del estante de abajo. Sentí el metal frío contra mi mano y cerré la puerta. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sutil, casi imperceptible, que venía del segundo piso. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado y áspero por el piso de madera de arriba. Un roce continuo, lento, deliberado. Shh. Como una manta, o tal vez un mueble siendo movido de un lado a otro. Me quedé completamente inmóvil en medio de la cocina, con la lata de refresco helada en mi mano. El sonido continuó durante unos 5 segundos más, y luego se detuvo abruptamente. Max, pensé inmediatamente. Debe ser Max arrastrando su cobija, o moviendo algo arriba. Pero cuando miré hacia la sala, mi corazón dio un vuelco. Max estaba ahí conmigo. No había subido las escaleras. Estaba de pie junto al sofá, completamente rígido, con las orejas levantadas en posición de alerta máxima. Su cuerpo entero estaba tenso, cada músculo visible bajo su pelaje dorado. Sus ojos cafés, normalmente tan dulces y tranquilos, estaban fijos en la oscuridad del segundo piso, mirando hacia el pasillo de arriba con una intensidad que nunca le había visto. El sonido se detuvo por completo. El silencio que siguió era antinatural. No se escuchaba nada, ni el viento afuera, ni el zumbido del refrigerador, ni los grillos que normalmente cantaban en el jardín. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio del mundo entero. Dejé la lata de refresco sobre el mostrador de la cocina con manos temblorosas. Mis piernas se sentían como gelatina. Comencé a caminar lentamente hacia la escalera, tratando de convencerme a mí mismo de que no era nada, que probablemente era solo la casa vieja, acomodándose como decía mi papá cada vez que escuchábamos crujidos extraños. Me quedé paralizado exactamente en el tercer escalón. Mi mano derecha agarraba el barandal de madera con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en mis oídos, sintiendo cada latido palpitar en mi garganta. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Es el viento, me repetía mentalmente. Solo es el viento moviendo algo, o tal vez un árbol rozando contra la ventana. Pero sabía que eso no era cierto. No había viento esa noche. Lo recordaba perfectamente, porque antes de que mis padres se fueran, mi mamá había comentado lo quieta y calmada que estaba la noche. Entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era diferente. No era un arrastre, eran pasos. Pasos lentos, pesados, deliberados.
El inconfundible crujido de alguien caminando sobre las tablas de madera del segundo piso. Craig, Craig, Craig. Los pasos venían del cuarto de mis padres, que estaba al final del pasillo. Podía escuchar cada tabla del piso crujir bajo el peso de alguien. Ese sonido familiar que hacía el piso cuando mis papás caminaban por ahí. Pero esta vez sonaba más pesado, más lento, como si quien caminara estuviera haciendo una pausa entre cada paso. Max comenzó a gruñir. Era un gruñido bajo, gutural, que venía desde lo profundo de su garganta. Nunca, en los 6 años que llevaba con nosotros, lo había escuchado gruñir así, ni cuando venían otros perros al jardín, ni cuando tocaban extraños a la puerta. Nunca. Su gruñido se fue haciendo más intenso. Sus labios se levantaron levemente, mostrando sus dientes blancos. El pelo de su lomo se erizó completamente. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad de arriba, sin parpadear, sin moverse. Bajé corriendo los 3 escalones que había subido, casi tropezándome con mis propios pies. Corrí hacia la sala, mis piernas temblando tanto que pensé que me iba a caer. Tomé mi celular del sofá con las manos temblando incontrolablemente. La pantalla del teléfono iluminó mi cara con esa luz azul. Tenía las manos tan sudadas que casi se me resbala. Marqué el número de mi mamá con dedos temblorosos, equivocándome 2 veces antes de marcar correctamente. Ring, ring, ring. Nada. Buzón de voz. Por favor, mamá, contesta, contesta. Susurraba desesperado. Colgué y llamé a mi papá. Ring, 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 ring. Nada. También saltó el buzón de voz. Los pasos continuaban arriba. Ahora se habían movido del cuarto de mis padres hacia el pasillo. Podía rastrear exactamente el recorrido por el sonido. Quien fuera que estuviera ahí arriba, ahora estaba caminando lentamente por el pasillo, acercándose cada vez más hacia las escaleras, hacia mi habitación. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mis pensamientos eran un caos. ¿Quién está ahí arriba? ¿Cómo entraron? ¿Por qué mis papás no contestan? Intenté llamar de nuevo a mi mamá. Nada. Los pasos se detuvieron, justo frente a la puerta de mi habitación. El silencio duró exactamente 3 segundos. 1, 2, 3. Y entonces escuché algo que me heló completamente la sangre, que hizo que mi cuerpo entero se cubriera de un sudor frío, y que mis piernas casi cedieran debajo de mí. El crujido inconfundible de la puerta de mi closet abriéndose. No era cualquier crujido, era ese sonido específico que hacía la puerta de mi closet. Ese chirrido agudo y particular que yo escuchaba todas las noches cuando la abría para sacar mi pijama. Ese sonido que mis papás siempre decían que había que arreglar pero que nunca arreglaban. Alguien estaba dentro de mi cuarto. Alguien había abierto mi closet. En ese momento, algo en mi cerebro hizo clic. El instinto de supervivencia se activó. No lo pensé, no lo calculé. Simplemente reaccioné. Corrí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que me costó girar el pomo de la puerta. Max corría detrás de mí, ladrando furiosamente hacia arriba, algo que tampoco hacía nunca. Abrí la puerta de un jalón y salimos disparados hacia afuera. El aire frío de la noche golpeó mi cara. Estaba llovizna levemente, algo que no había notado desde adentro. Mis pies descalzos pisaron el concreto húmedo y frío del camino de entrada. No me detuve en mi jardín. Seguí corriendo hacia la casa del vecino, el señor Ramírez, un hombre mayor que vivía solo y que siempre había sido amable con mi familia. Su garaje estaba entreabierto. Me metí ahí con Max, escondiéndonos detrás de su camioneta vieja. Temblaba incontrolablemente. No sabía si por el frío, por el miedo, o por ambos. Con las manos todavía temblando, marqué el 911 Villase. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz femenina calmada del otro lado. Hay alguien en mi casa, logré decir entre sollozos. Mis papás no están. Escuché pasos. Alguien está dentro. Cálmate, cariño. ¿Cuál es tu dirección? Le di la dirección entre lágrimas. Podía escuchar mi propia voz quebrándose. Max estaba pegado a mí, todavía alerta, mirando hacia mi casa. Ya envié una patrulla. Van en camino. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en el garaje del vecino, respondí. Perfecto. Quédate ahí. No cuelgues. Los oficiales llegarán en menos de 10 minutos. Esos 8 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada segundo se sentía como una hora.
Mi mente no dejaba de imaginar qué habría pasado si no hubiera salido corriendo. ¿Qué quería esa persona? ¿Por qué estaba en mi closet? Me estaba buscando. Finalmente escuché las sirenas a lo lejos. 2 patrullas doblaron la esquina con las luces rojas y azules iluminando toda la calle. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. 4 oficiales bajaron de las patrullas. 2 de ellos corrieron hacia mi casa con las linternas y las armas desenfundadas. Los otros 2 vinieron hacia mí. ¿Eres tú quien llamó?, preguntó una oficial joven, agachándose para quedar a mi altura. Asentí, todavía temblando, con Max pegado a mi pierna. Vas a estar bien. Mis compañeros están revisando tu casa ahora. La observé entrar a mi casa, siguiendo a los otros oficiales con su linterna encendida. Podía ver las luces de sus linternas moviéndose por las ventanas, revisando cada cuarto, cada rincón. Pasaron 15 minutos hasta que uno de los oficiales salió y habló por radio. Luego se acercó a mí. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión seria. Hijo, encontramos algo que necesitas saber, dijo con voz grave. Mi corazón se detuvo. La ventana de tu habitación está abierta. El seguro fue forzado desde afuera. Alguien entró por ahí. Sentí que el mundo se detenía. Alguien había entrado por mi ventana. Alguien había estado físicamente dentro de mi casa, dentro de mi habitación. Tu closet estaba abierto, continuó el oficial, y encontramos marcas de zapatos en el piso de madera de tu habitación. Zapatos grandes, probablemente número 10 u 11. Tus papás acababan de pulir ese piso, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar. Las marcas son muy visibles. Quien estuvo ahí probablemente escuchó cuando llamaste al 911 y huyó por la misma ventana. No encontramos a nadie dentro de la casa. Revisamos el ático, los closets, debajo de las camas. Todo ya se fue. Pero, ¿quién era?, pregunté con voz quebrada. No lo sabemos, hijo, pero hiciste lo correcto al salir corriendo y llamarnos. En ese momento llegó la camioneta de mis papás derrapando en la entrada. Mi mamá salió casi antes de que el carro se detuviera completamente y corrió hacia mí, con su vestido azul arrugado y los ojos llenos de lágrimas. Mi niño, gritaba mientras me abrazaba con fuerza tan fuerte que casi no me dejaba respirar. Mi papá estaba hablando con los oficiales, con expresión de shock y rabia al mismo tiempo. Esa noche no dormimos en la casa. Nos quedamos en un hotel. Mi papá instaló un sistema de alarma completo al día siguiente, con sensores en cada ventana y cámaras de seguridad en cada esquina de la casa. La policía nunca encontró a quien entró esa noche. Revisaron las casas vecinas, hablaron con todos en la cuadra, revisaron cámaras de seguridad de la calle. Nada. Hasta el día de hoy, 13 años después, sigo sin tener respuestas. No sé quién estuvo en mi casa esa noche. No sé qué quería. No sé qué habría pasado si no hubiera escuchado esos pasos, si hubiera seguido jugando con los audífonos puestos, si no hubiera salido corriendo. Y esa es la parte que más me aterra, porque si estaba escondido en mi closet, significa que me estaba esperando. Esta historia me la envió una chica llamada María, de 25 años, que vive en Guadalajara, México. Lo que le pasó cuando tenía 13 años la marcó de por vida. Y después de leer su testimonio, entenderás por qué. Era un sábado por la tarde de julio de 2014. Alrededor de las 4 de la tarde, hacía un calor sofocante, de esos días donde el aire acondicionado no es suficiente, y el sol pega tan fuerte que hasta el concreto de la calle parece derretirse. María vivía con sus papás y su hermano mayor, en una casa de 2 pisos en una colonia tranquila de clase media. Era el típico vecindario donde todos se conocían, donde los niños jugaban en la calle sin problema, y donde nunca pasaba nada malo. O eso pensaban. Ese día, sus papás habían ido al supermercado a hacer las compras de la semana. Su hermano Carlos, de 17 años, había salido con sus amigos al cine. María se había quedado sola en casa porque, según ella misma cuenta, me daba flojera salir con el calor que hacía. Estaba acostada en el sofá de la sala, con el ventilador de techo girando a máxima velocidad, viendo Netflix en su laptop. Había puesto una serie de comedia que había estado viendo toda la semana. Una de esas comedias románticas ligeras que no requieren mucha atención. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido constante del ventilador y las risas grabadas de la serie. Las cortinas estaban cerradas para bloquear el sol,
La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada de su laptop. María se había preparado un vaso grande de agua con hielo y limón, que reposaba en la mesita de centro, formando un círculo de condensación sobre la madera. Llevaba puesta una pijama ligera de shorts y una camiseta sin mangas. Tenía el pelo recogido en una coleta despeinada. Eran las 4:47 de la tarde cuando escuchó el primer golpe en la puerta. No era un toque normal, no era el timbre, que estaba justo al lado de la puerta. Eran golpes directos sobre la madera de la puerta principal. 3 golpes fuertes, secos, contundentes. Boom, boom, boom. María pausó la serie y se incorporó levemente en el sofá. Qué raro, pensó. Normalmente la gente toca el timbre. Esperó unos segundos, pero no escuchó nada más. Pensó que tal vez era algún repartidor o uno de los vecinos. Se levantó del sofá descalza y caminó lentamente hacia la puerta de entrada. El piso de cerámica estaba frío bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta, se paró en puntitas para ver por la mirilla. No vio a nadie. La calle estaba vacía. Ni un alma. Solo el resplandor blanco del sol golpeando el pavimento y las ondas de calor distorsionando el aire. «Qué extraño», murmuró para sí misma. Pegó el oído contra la madera de la puerta, tratando de escuchar si había alguien afuera. Tal vez agachado o fuera del alcance de la mirilla. Silencio absoluto. Entonces, los golpes sonaron de nuevo. Boom, boom. Esta vez fueron más fuertes, más insistentes. María dio un salto hacia atrás, alejándose de la puerta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esperó 3 segundos. Luego otros 3 golpes. Boom, boom, boom. Una pausa de exactamente 3 segundos. Boom, boom, boom. Era un patrón. Quien estuviera afuera estaba golpeando con un ritmo específico, deliberado. «¿Quién es?», preguntó María desde el otro lado de la puerta, tratando de que su voz sonara firme, pero notando cómo se quebraba levemente al final. Silencio. Los golpes se detuvieron por completo. El silencio que siguió era pesado, antinatural. María podía escuchar su propia respiración, cada inhalación y exhalación amplificada en el silencio de la casa. Se quedó ahí parada, mirando fijamente la puerta de madera oscura, esperando. No sabía qué. Después de 1 minuto completo sin escuchar nada más, decidió que probablemente eran niños del vecindario jugando una broma. «Malditos escuincles», pensó, tratando de convencerse a sí misma de que no era nada serio. Regresó al sofá, pero ya no tenía ganas de ver la serie. El momento se había arruinado. Tomó su celular y le mandó un mensaje a su mamá. «Ma, ¿cuándo regresan?». Alguien tocó la puerta bien raro. Su mamá respondió inmediatamente. «En 1 hora más o menos». «¿Estás bien?». «¿Quién era?». «No sé, no abrí, pero ya se fueron». María subió el volumen de la serie para distraerse y tratar de relajarse de nuevo. Se recostó en el sofá, pero esta vez no podía concentrarse. Sus ojos seguían desviándose hacia la puerta principal. Pasaron exactamente 5 minutos, y entonces escuchó algo diferente. El sonido venía de la parte trasera de la casa, de la cocina. Era el sonido inconfundible de alguien probando la manija de la puerta trasera. Clic, clic, clic. El picaporte metálico moviéndose de un lado a otro, intentando girar, pero sin lograrlo porque la puerta estaba cerrada con seguro. María se levantó de un salto del sofá, con el corazón golpeándose contra su pecho como un tambor. Caminó lentamente hacia la cocina, con las piernas temblando. La cocina estaba al fondo de la casa. Era grande, moderna, con una puerta de vidrio en la parte trasera que daba al pequeño patio donde su papá cultivaba algunas plantas. La puerta trasera tenía una cortina translúcida blanca que dejaba pasar la luz, pero que impedía ver claramente hacia afuera. María se acercó despacio, tratando de no hacer ruido. Podía ver una sombra del otro lado de la cortina. Una sombra humana, alta, mucho más alta de lo normal. El picaporte seguía moviéndose. Clic, clic. Quien estuviera afuera estaba intentando activamente abrir la puerta, probando el seguro, jalando la manija con más fuerza cada vez. María sintió cómo el aire se atoraba en su garganta. Sus manos comenzaron a sudar. La sombra era oscura contra la luz brillante del patio. Una silueta negra y difusa pero definitivamente humana. Y era alta, muy alta, más de 1.90 metros, calculó María. La sombra llegaba casi hasta la parte superior del marco de la puerta. Entonces, en un momento de pánico puro,
María gritó. Mi papá está aquí arriba, va a bajar. Su voz salió más aguda de lo que quería, quebrada por el miedo, pero lo suficientemente fuerte para que quien estuviera afuera la escuchara claramente. El picaporte dejó de moverse. La sombra se quedó completamente inmóvil. María contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, con los ojos fijos en esa silueta oscura del otro lado de la cortina. 5 segundos pasaron, luego 10, luego 15. La sombra no se movía. Era como si quien estuviera afuera estuviera procesando lo que María había dicho, decidiendo qué hacer. Entonces, lentamente, tan lentamente que María pensó que lo estaba imaginando, la sombra comenzó a moverse hacia un lado. No se alejó corriendo, no dio pasos rápidos, simplemente se deslizó lateralmente, como flotando, hasta desaparecer del campo de visión de la puerta. María se quedó paralizada en medio de la cocina. ¿Se había ido, o simplemente se había movido a otra parte del patio? No esperó a averiguarlo. Corrió escaleras arriba, subiendo los escalones de 2 en 2, con las piernas temblando tanto que pensó que se iba a caer. Llegó al segundo piso, y corrió directo al baño, el único cuarto arriba que tenía seguro en la puerta. Se encerró, echando el seguro con manos temblorosas. Era uno de esos seguros antiguos de metal que hacían un clic satisfactorio cuando se cerraban completamente. Sacó su celular del bolsillo de su short y llamó a su mamá. La línea sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó su mamá con tono preocupado. Mamá, hay alguien afuera, dijo María, con la voz quebrándose, las lágrimas ya comenzando a rodar por sus mejillas. Alguien tocó la puerta, y ahora está en el patio tratando de entrar por la puerta de atrás. ¿Qué?, gritó su mamá. María escuchó el ruido de fondo del supermercado desaparecer, como si su mamá se hubiera alejado de la gente. ¿Estás segura? Sí, mamá. Vi su sombra. Estaba moviendo el picaporte. Es alguien muy alto. No salgas de donde estás. ¿Me oyes? No salgas. Ya vamos para allá. Tu papá va a llamar a la policía. Quédate en el baño con el seguro puesto. Mamá, tengo miedo, sollozó María. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero vas a estar bien. No hagas ruido. Ya vamos. María se sentó en el piso del baño, con la espalda contra la puerta, abrazando sus rodillas. Podía escuchar su propia respiración agitada, entrecortada por los sollozos que trataba de contener. El baño era pequeño, con azulejos blancos que reflejaban la luz amarillenta del foco del techo. Olía a jabón de lavanda y al champú de coco que usaba su mamá. María fijó la mirada en el seguro de la puerta, verificando una y otra vez que estuviera bien cerrado, y entonces lo escuchó. Pasos, pasos dentro de la casa. María sintió cómo cada vello de su cuerpo se erizaba. Un escalofrío helado recorrió su espalda de arriba abajo. Los pasos eran lentos, pesados. El sonido inconfundible de zapatos sobre el piso de cerámica de abajo. Caminaban por la sala. María podía rastrear el movimiento por el sonido, desde la sala hacia la cocina, luego hacia el comedor. No, 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 susurraba María para sí misma, con las lágrimas corriendo sin control por su rostro. Quien estaba afuera había entrado. De alguna manera había logrado entrar a la casa. ¿Pero cómo? María estaba segura de que todas las puertas estaban cerradas, a menos que... El corazón de María se detuvo un segundo. La ventana de la cocina. A veces su mamá la dejaba entreabierta para que entrara aire fresco. Los pasos continuaban. Ahora se dirigían hacia las escaleras. María apretó el teléfono contra su pecho, rogando en silencio que sus papás llegaran pronto, que la policía llegara pronto, que esto fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Los pasos comenzaron a subir la escalera, lentamente. Cada escalón crujía bajo el peso de quien estuviera subiendo. Cri, cri, cri. María tapó su boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas caían sobre sus piernas, formando pequeñas manchas oscuras en su pijama de algodón. Los pasos llegaron al segundo piso. Se detuvieron en el pasillo. María podía escuchar perfectamente cada movimiento. La casa era vieja y cada tabla del piso hacía ruido. Los pasos recorrieron el pasillo lentamente, como si quien estuviera arriba estuviera checando cada cuarto. Se detuvieron frente al cuarto de sus papás. Escuchó la puerta abrirse con un crujido, pasos adentro, luego la puerta cerrándose. Luego los pasos se dirigieron al cuarto de Carlos. La misma secuencia, puerta abriendo, pasos adentro, puerta cerrando, luego al cuarto de María. Su respiración se aceleró al escuchar la puerta de su habitación abrirse. Los pasos caminaron por su cuarto,
probablemente revisando su closet, mirando debajo de su cama. Y entonces los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. María dejó de respirar. Su cuerpo entero estaba rígido, congelado en terror absoluto. El picaporte del baño comenzó a moverse, primero suavemente, como probando si estaba cerrado, luego con más fuerza, jalando, tratando de abrir. María miró fijamente el seguro de metal, rezando para que aguantara, para que no cediera. Entonces escuchó la voz. Era una voz de hombre, grave, profunda y extrañamente calmada. Sé que estás ahí, adntreo. María sintió que su corazón dejaba de latir completamente. No podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Sé que estás ahí adentro, repitió la voz, con el mismo tono calmado, casi amable, lo cual lo hacía 1000 veces más aterrador. El picaporte seguía moviéndose. Quien estuviera afuera ahora jalaba con más fuerza, sacudiendo la puerta en su marco. Solo quiero ver si estás bien, dijo la voz. Solo quiero asegurarme de que no te pase nada. María apretó sus rodillas contra su pecho, haciéndose lo más pequeña posible, como si eso pudiera hacerla invisible. La puerta seguía sacudiéndose. El seguro aguantaba, pero María podía ver cómo la madera alrededor comenzaba a crujir levemente con cada jalón. Ábreme, María, dijo la voz. El corazón de María se congeló. Sabía su nombre. Quien estuviera afuera sabía su nombre. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. El picaporte dejó de moverse. Los jalones cesaron. María escuchó la respiración de la persona del otro lado de la puerta. Era una respiración profunda, controlada. Podía escucharla perfectamente a través de la madera delgada de la puerta. Y luego, a lo lejos, el sonido de una sirena. Primero apenas audible, luego cada vez más fuerte, acercándose. Los pasos del otro lado de la puerta se alejaron rápidamente. María los escuchó bajar corriendo por las escaleras, mucho más rápido de lo que habían subido. Clomp, 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 clomp. Escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose violentamente, golpeando contra la pared. Luego, silencio. La sirena se hizo más fuerte. María escuchó una patrulla deteniéndose frente a la casa con un chirrido de llantas. Escuchó voces de hombres gritando, puertas de carro cerrándose. Policía, si hay alguien adentro, salga con las manos arriba. Segundos después, escuchó pasos subiendo por las escaleras. Esta vez eran múltiples personas, pasos más rápidos, más decididos. Policía, hay alguien arriba. María no podía hablar, su voz se había ido completamente. Policía, si hay alguien, identifíquese. Los pasos se acercaron al baño. Alguien tocó la puerta suavemente. ¿Hay alguien ahí dentro?, preguntó una voz masculina, pero esta vez sonaba diferente, oficial, con un tono de autoridad mezclado con preocupación. María logró articular una palabra. Sí, soy el oficial Martínez. Vas a estar bien. Abre la puerta lentamente. María se levantó con piernas temblorosas. Sus manos temblaban tanto que le costó girar el seguro. Finalmente lo logró y abrió la puerta a una rendija. Del otro lado había 2 oficiales de policía, ambos con sus uniformes azul oscuro, uno mayor y uno joven. El mayor, presumiblemente el oficial Martínez, tenía el arma desenfundada pero apuntando hacia abajo. «¿Eres tú quien llamó, verdad?», preguntó con voz suave. María negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a fluir de nuevo. Mi mamá llamó. Está bien, ya estás segura, estás lastimada». María negó de nuevo. «Perfecto, ven conmigo, vamos a bajar». El oficial más joven revisó el resto del segundo piso mientras el oficial Martínez acompañaba a María escaleras abajo. Sus piernas apenas respondían. El oficial tuvo que sostenerla del brazo para que no se cayera. Cuando llegaron a la planta baja, María vio a otros 2 oficiales revisando la casa con linternas, a pesar de que todavía había luz del día. Uno estaba en la cocina, el otro en la sala. El oficial de la cocina gritó, «Aquí». María y el oficial Martínez se acercaron. La puerta trasera estaba abierta de par en par. El vidrio junto al picaporte estaba completamente roto. Pedazos de vidrio estaban esparcidos por el piso de la cocina, brillando bajo la luz. «Se entró por aquí», dijo el oficial, señalando el vidrio roto. Rompió el vidrio, metió la mano y abrió el seguro desde adentro.
Entrada forzada clara. En ese momento, María escuchó la camioneta de su papá llegando con un chirrido. Las puertas se abrieron y su mamá salió corriendo, casi tropezándose en su prisa por llegar a la entrada. «María», gritó, empujando pasando a un oficial que intentó detenerla. María corrió hacia su mamá y se derrumbó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Su mamá la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, pero no le importaba. Quería ese abrazo, lo necesitaba. Su papá estaba hablando acaloradamente con el oficial Martínez, con el rostro rojo de ira y preocupación. «¿Cómo pasó esto? ¿Dónde está el tipo? ¿Lo atraparon?» El oficial Martínez negó con la cabeza gravemente. «Llegamos lo más rápido que pudimos, señor, pero cuando entramos, quien estaba aquí ya había huido. Probablemente escapó por la misma puerta trasera cuando escuchó las sirenas. Tenemos unidades patrullando el área. ¿Y las cámaras de seguridad del vecindario?», preguntó el papá de María. «Ya pedimos las grabaciones, las revisaremos todas». El oficial Martínez se agachó para quedar a la altura de María, que seguía abrazada a su mamá. «María, necesito hacerte unas preguntas». «Está bien», María asintió débilmente. «Cuando estabas en el baño, ¿escuchaste algo? ¿La persona dijo algo?» María sintió un escalofrío. «Sí, dijo mi nombre». Los ojos del oficial se entrecerraron. «¿Dijo tu nombre? ¿Estás segura?» «Sí», dijo. «Ábreme, María». El oficial y el papá de María intercambiaron una mirada preocupada. «Eso significa que sabía quién eres», dijo el oficial. «Esto no fue aleatorio». Los días siguientes fueron una pesadilla. La policía revisó las cámaras de seguridad de 3 casas vecinas. Las grabaciones mostraban a un hombre alto, de aproximadamente 1.95 metros, complexión robusta, vestido completamente de negro con una gorra que ocultaba su rostro. Lo más perturbador es que las cámaras lo mostraban caminando por la calle casi 1 hora antes del incidente, pasando frente a la casa de María repetidas veces como estudiándola, observando, pero nunca lo encontraron. Las cámaras lo perdieron después de que salió corriendo por el patio trasero de María. Simplemente desapareció. La familia de María instaló rejas en todas las ventanas, un sistema de alarma de última generación con sensores de movimiento y cámaras de seguridad propias que cubrían cada ángulo de la casa. María nunca volvió a quedarse sola en esa casa, ni siquiera durante el día, hasta que se mudaron 2 años después, porque María nunca pudo quitarse de la cabeza una pregunta. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre? ¿Cuánto tiempo llevaba observándola antes de ese día? Y lo más aterrador de todo, ¿dónde está ahora?